Esta mesa de debate tiene como titular implicaciones técnicas y económicas de la irrupción del e-motor. Tenemos con nosotros a 4 invitados. En primer lugar voy a presentar a Víctor Sánchez. Víctor Sánchez es instalador eléctrico con más de 25 años de ejercicio profesional trabajando en la empresa familiar de instalaciones de baja tensión, telecomunicaciones, contra incendio, Sánchez Tinoco SL. Partner avanzado de Knox, Longworth e implicado constantemente en las nuevas tecnologías del sector. Vicepresidente de FEMEPA desde el 2015 y de AIELPA, que es la Asociación de Instaladores Eléctricos de Las Palmas de Gran Canaria, desde 2014, siendo el responsable de la comisión técnica de esta última. Colabora activamente en entidades públicas y privadas en los actos que se realizan. Víctor, bienvenido. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Francisco Javier Ramos Real. Paco, buenos días. Profesor titular de Análisis Económico y subdirector de posgrado de la Escuela de Doctorado de Universidad de La Laguna. Sus principales campos de investigación son economía energética y economía industrial. Miembro de la Asociación Internacional de Economía de la Energía e investigador de la cátedra Peugeot sobre vehículos eléctricos. Por cierto, Peugeot anunciaba ayer, el grupo PSA, que una de sus filiales, Opel, se iba a dedicar o iba a abrir una planta exclusivamente para toda la investigación y desarrollo de la parte eléctrica general. Es decir, clarísimo por dónde va la tendencia, ¿no? Paco ha publicado más de 15 artículos en revistas académicas indexadas en WOS, JCR, la mayoría pertenecientes al primer cuartil de su categoría, Economía y Energía. También ha coordinado y participado en proyectos de investigación competitivos, nacionales e internacionales, la mayoría de ellos relacionados con el análisis del medio ambiente, la eficiencia energética y la regulación. Paco, bienvenido, buenos días. También tenemos con nosotros a Juan Alberto Gutiérrez, es instalador eléctrico con 30 años de ejercicio profesional, primero como autónomo desde 1999 al frente de la empresa instaladora de baja tensión, Jauguer Instalaciones y Servicios Profesionales SL, miembro de la Junta Directiva de FEMETE desde 2014 y en Accidente desde 2013, siendo el tesorero y responsable de la Comisión Movilidad Eléctrica de esta última. Colabora activamente con entidades públicas y privadas en los actos que éstas realizan para fomentar la implantación de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en nuestras islas y es miembro de AV. Juan Alberto, buenos días, bienvenido. Y por último presentamos a Jesús Francisco Afonso. Paco, buenos días. Electromecánico con más de 20 años de experiencia, regentando su propio taller de reparación de vehículos, asociado a FEMETE desde el 1996, e implicado en la actividad de Asintra durante más de 12 años. Es miembro de la Junta Directiva de Asintra, ocupando el cargo de secretario. Pues bien, si les parece, después de las presentaciones, comenzamos con un turno de preguntas. Vamos por ti mismo, Paco, si te parece. ¿Está el sector de talleres de reparación independiente preparado técnicamente para el mantenimiento y reparación del vehículo eléctrico? De Renault hay temas, por ejemplo, con el elevador a la hora de poder operar con un vehículo eléctrico. Me imagino que irán apareciendo esos problemas técnicos que, bueno, que creo que se pueden ir solucionando sobre la marcha. O sea, que creo que sí, que estamos preparados para esto que nos viene. Víctor, ¿qué impacto tendrá el uso progresivo del vehículo eléctrico para el sector del metal? Los puntos de recarga en sí, y después está el de los talleres, que bueno, que sí es verdad que se simplifica lo que es el motor, porque no deja ser ahora simplemente un bloque de motor eléctrico, pero sí es verdad que es como todo evoluciona y todo microchip puesto en dinero, y es una pieza. Va a ser mucho más fácil para ustedes arreglar un vehículo de esto, porque es cambiar placa por placa. Pero yo creo que realmente va a ser económico y en cuestión del medio ambiente, que es muy importante, va a ser muy grande. Y esperemos que sea así y la gente se conciencie en que vivimos prestados en un planeta y que si no lo cuidamos nosotros, no va a durar mucho tiempo. ¿Existen estudios de mercado sobre la disponibilidad de los conductores canarios a la hora de comprar un vehículo eléctrico? ¿Tienes datos sobre eso? ¿Quién está dispuesto a comprar un coche eléctrico?
Nosotros hemos hecho algún estudio y cuando le preguntas a la gente en general, sin decirle, suponte que hay infraestructuras, no vas a tener problema para la carga y tal, porque esa es otra. La gente si no tiene la seguridad de que puede cargar el coche, le entra miedo. Y otro tema que le entra miedo es que el coche tenga una autonomía suficiente, ¿no? La gente más o menos en las preguntas dice que acepta aproximadamente no menos de 200 kilómetros. Entonces nosotros hicimos un estudio en la isla de Tenerife y la gente viene a recorrer al día como mucho entre 35 y 40 kilómetros con su coche, y para eso un coche eléctrico en principio sería aceptable. ¿Qué ocurre? Que hay un 20% de personas que rotundamente no quieren comprar coche eléctrico. Están enamorados del coche diésel y tal. Y hay aproximadamente una gente que no contesta y sobre un 65% de personas que dicen que están dispuestos a comprar el coche eléctrico. Pero cuando le ponemos ya la horquilla de precios, ahí cambia la cosa. No es que no quieran comprarlo, pero solamente de ese 63%, aproximadamente un 10% del total, sí comprarían el coche a los precios actuales del mercado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Perdona, ¿te refieres a los precios actuales del mercado del coche eléctrico? Sí. Sí. Aproximadamente tú le preguntas, es lo que ellos declaran, y aproximadamente un 10% de ese 63%, es decir, un 8% del total, dice que lo compraría a esos precios que hay en el mercado. Claro, ¿qué ocurre? Que si además existe un cierto miedo de si hay carga o la infraestructura y todo el tema técnico de si habrán talleres que lo pueden comprar o no, claro, el demandante tiene un cierto reparo a comprar el coche eléctrico. Entonces, para que el coche eléctrico, digamos, tenga un éxito, todos estos problemas de entrada tienen que mitigarse de alguna manera, porque la gente si no se queda con lo cierto, no con la incertidumbre, ¿no? Y la segunda parte también es los precios. Si queremos que el coche eléctrico cada día se instale más en la sociedad, luego si quieres hablamos de lo que contamina o no, pero si quieren que el coche eléctrico se instale en la sociedad, tendremos que o subvencionar los precios también en algún momento para fomentar, como siempre, que un nuevo producto entre en el mercado, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos del lado de la demanda y el lado de la demanda es importante también. Yo he hablado, nuestra isla suele tener un recorrido máximo de 200 kilómetros, correcto. Yo he hablado con personas que, alguien conocido, no digo el nombre, que tiene un coche eléctrico. Claro, sería una tecnología, cada día la tecnología va avanzando. Y tenía un estrés, es que se llama el estrés del conductor del coche eléctrico, de quedarte tirado sin batería, ¿no? Claro. Que a veces terminaba cogiendo el coche de la hija y tal porque se ponía nervioso, porque literalmente, ¿no? Sí, claro. Es así. Juan Alberto, las recientes modificaciones introducidas en la ley que regula la figura del gestor de carga contribuirá a que más empresas instalen estaciones de carga. Bueno, lo primero que habría que decir es que eso no es definitivo. Lo que ahora mismo está es que tenemos el dictamen positivo del Consejo de Estado. Se supone que será el Consejo de Ministros previsiblemente en enero del 2018 cuando definitivamente apruebe esta ley. Entonces, la ley que regula el decreto 647, que regula en concreto la figura del gestor de carga, se ha quedado un poquito ambigua y retraía a la gente de instalar infraestructuras de recarga. Esta modificación sustancialmente viene a modificar dos aspectos. Uno, que es el que tiene que ver con que las empresas o entidades mercantiles no tengan que variar el objeto social y los estatutos de las sociedades. Y para que esas empresas que quieran ofrecer el tema de la recarga como un valor añadido, simplemente como un añadido a su actividad dentro de la actividad principal que ya desarrollaban. Y el segundo, y no menos importante, es que no hay que independizar el CUPS del suministro que se tiene actualmente cuando no coincide el propietario del establecimiento con la persona que finalmente podría realizar la labor de gestor de carga. En cristiano, quiere decir que una persona que, repito, como valor añadido quiera instalar una infraestructura de recarga en su gasolinera, en su hotel, en su gran superficie, le retraía un montón. Tú le decías, es que tienes que ir al notario, tienes que cambiar todo lo que es la fase estructural de tu empresa. La gente decía, déjame quieto como estoy, que no tengo yo necesidad de meterme en esos berenjenales. Bien. Y lo segundo, que es que cuando nosotros, por ejemplo, para
implantar un punto de recarga dentro de un establecimiento, que ya tenemos un suministro eléctrico contratado con la comercializadora y con Ende, con las distribuidoras, si tú le dices, no, es que esta parte del negocio tiene que quedar aparte del suministro que ya tú tienes actualmente. Evidentemente, eso supondría un nuevo punto de enganche, las distribuidoras muchas veces son recias a ello, no hay potencia prevista, o sea, sí hay potencia porque tú a lo mejor tienes contratado 100 kilovatios, pero sin embargo, cuando tú observas el consumo que regularmente tienes a lo largo de 12 meses, ves que estabas consumiendo 50 kilovatios, 60 kilovatios. Por tanto, tenías ahí una previsión para instalar un punto de recarga de acuerdo al exceso que no estabas consumiendo. Pero sin embargo te obligaban a contratar un nuevo punto de suministro y eso, aparte de encarecer, limitaba mucho. Entonces es muy fundamental estas dos modificaciones porque digamos que ya son cortapisas menos que tienes a la hora de ofrecer ese servicio. Y hombre, evidentemente todo el mundo está por la labor, todo el mundo ya le suena lo de las infraestructuras de recarga. Aquel restaurante quiere tener ese valor añadido con respecto a que está al lado que no lo tiene. Las gasolineras también se dan cuenta que, bueno, que de cara a un futuro no muy lejano es un servicio más de los que ellos tienen que dispensar y el no tener estos requisitos les allana el camino, por así decirlo. Y esto va a entrar en vigor, dices tú, a partir de enero del 2018. Sí, sabemos cómo estamos funcionando el gobierno en este último año en el que las previsiones van muy por detrás de lo que en un principio se tiene previsto. Se están retrasando todas las medidas. Ayer mismo estaba previsto que se tuviese ya disponible la nueva ayuda a la adquisición de nuevos vehículos eléctricos. Se ha retrasado una semana más y esto que se suponía que era lo que iba después, pues en un principio nos han dicho que para enero ya estaría publicado en el BOE, claro. ¿Cómo afectará económicamente al taller independiente la incorporación del vehículo eléctrico al mercado? ¿Quién sabe, no? Ayer se hablaba de 300.000 coches para el 2030. Después venía el otro ponente y decía, ¿dónde vamos? No sé, yo tenía una idea hace a lo mejor 6 meses de que el coche eléctrico tardaría mucho en incorporarse o que tuviera una incidencia en nuestro negocio, en el negocio del taller, ¿no? Pensé más que los híbridos iban a tener una escalada más importante, que tendríamos 50, 60 años de transición al coche eléctrico. Pero en el último año me he dado cuenta de que la carrera es impresionante. He tenido la oportunidad de hacer un curso en la universidad de transformación de coche, un coche térmico a un coche eléctrico. Se puede hacer, no es complicado. En países latinoamericanos se está haciendo y de forma muy económica. Podría ser una solución. O sea que creo que técnicamente es muy fácil de poder introducir el coche eléctrico. Por lo tanto, puede ser que tenga una incidencia rápida en nuestros negocios. Efectivamente, un 10% de las piezas que tienen un motor térmico, una complejidad que se nos elimina bastante, sobre todo en la última generación de diésel o de gasolinas de inyección directa, hace que hay un volumen de negocio que se nos va. En piezas de recambio, bueno, impensable todo el tema de frenos. Estaban comentando por aquí que había un Leaf de 130.000 kilómetros y no le habían cambiado las pastillas de freno. A los 130 o 140 me parece que hay que cambiarle el líquido refrigerante. O sea, los mantenimientos van a ser muy a largo plazo. Con lo cual se nos va a acabar un negocio. Repuesto, lo que estaba comentando, distribuciones, embragues, bujías. Hay un sector que desaparece por completo. Por lo tanto va a incidir en la forma en que el porcentaje de vehículos eléctricos se incorporen a ese parque. Antes estábamos hablando de que los vehículos, el 56% de los vehículos entre 6 y 12 años es el gran volumen de nuestro taller y es el que nosotros tenemos. Nosotros realmente un coche con 4 años es difícil que nos entre en el taller. Con lo cual, si estamos hablando de un 10, un 15% de aquí a 15 años,
pues puede ser que en 15 años ya tenga un peso específico el coche eléctrico en nuestro sector. Tiempo para prepararnos, eso es verdad, pero que sí va a tener una incidencia. Desde luego se abren otras averías, a lo mejor más simples, de más fácil reparación, y hay un tema que va a seguir y en continua evolución, que es la parte de software, de conectividad del coche. Cada vez más el coche se parece más al ordenador, se parece más al teléfono móvil que llevamos. Bueno, pues ahí hay un campo por especializarnos, hay un campo de negocio también. Ahí abogo por los centros formativos para que los chicos que salgan de ahí nos inyecten esas nuevas tecnologías, que a lo mejor nosotros estamos estancados en ver la biela, ver el pedazo de hierro, ¿no? Yo creo que el taller mecánica se ensuciará menos, tendremos que verlo desde otro punto de vista, pero el negocio seguramente, tal y como lo concebimos ahora mismo el taller, se va a ver afectado. Lo que está claro es que también a partir de ya ustedes van a tener, digamos, clientes, ¿no? que van a empezar a traer sus coches eléctricos y que esperan, aunque sea una parte mínima de vuestro negocio, pero espera que sean atendidos, si no podrá peligrar un poco la atención a una cartera que va a ser mixta, ¿no? Es decir, que podrá tener en esa casa un vehículo eléctrico y otro vehículo de combustión o dos vehículos de combustión, pero también es verdad que ustedes deben hacer un esfuerzo para no perder nunca esa cartera, porque después por comodidad se te podrá ir a la competencia, evidentemente, ¿no? Por supuesto, estoy contigo, o sea, el consumo, ¿cómo aparecerá? Como un segundo vehículo. Aquel vehículo que siempre tengas la opción de tener un térmico para que te garantice poder ir a la Punta Teno y, ay, que no me acordé de recargarlo. O sea, aparecerá como segundo vehículo. Si ya no tengo opción de mantener el vehículo eléctrico, a lo mejor tampoco el térmico. O sea, que aunque no sea una gran cantidad, evidentemente, porque eso lo hemos vivido los talleres cuando no estamos preparados para en una familia que tienen 3 o 4 coches y a lo mejor 2 de ellos los podemos reparar porque es de fácil acceso. Se compra un vehículo nuevo en el que ya no tenemos acceso a la información o no tenemos poder de repararlo. Hemos visto cómo hemos perdido también los otros 2. Porque si el taller de al lado es capaz de repararle ese, al final pues llevas el conjunto de tu parque a quien pueda acceder. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para eso y para saber que ese camino no le vamos a poder decir que no. Tenemos que ser cómplices y rápidamente meternos en el carro de esa evolución. ¿Cómo contribuirían desde la Confederación a esa acción? ¿Cómo cree que podemos ayudar desde FEMEPA y de FEMETE a poder, digamos, formar e informar a todos nuestros asociados? Vamos a ver, desde FEMEPA y FEMETE siempre hemos ayudado al empresario ya formándolo, ya sea teóricamente o prácticamente, teórica o práctica, pues en cualquier nueva tecnología o cualquier avance en cada uno de nuestros sectores. Y eso ha sido siempre. Ya tenemos un gran equipo de formación, gracias a Dios, y es lo que vamos a poder hacer. Siempre vamos a tener los técnicos que están siempre ahí para cualquier duda, solucionarla y nada más. ¿Es el vehículo de gas otra alternativa eficiente en la transición? ¿El gas natural? ¿La demanda? ¿Cómo ves tú toda esta parte también alternativa, ¿no? El vehículo, digamos, de energía alternativa y que no es precisamente también eléctrico? En fin, hay otro debate ahí también, ¿no? Tenemos ahí otro debate, ¿no? Sí, a ver, las redes eléctricas tienen que adaptarse, eso de entrada, porque lo interesante de aquí es que hay una curva de carga y que hay que aplanarla. Entonces, el problema es cómo producimos la electricidad. Hace poco salió en Diario Avisos un estudio que si seguimos produciendo la electricidad con un mix sucio, el coche eléctrico no contamina mucho menos que un coche convencional. De hecho, hay países en Asia que usan carbón, que el coche eléctrico que se carga utilizando carbón en las centrales contamina más que si lo usas con gasolina. Es decir, que para que el coche eléctrico contribuya al cambio climático, de donde viene la electricidad tiene que ser más verde. Por lo tanto, tenemos que instalar más energía renovable. Y ahora me preguntas tú el tema del gas natural. Bien, el gas natural contamina un 35% menos que el fuel oil. Y es una energía de transición, porque por mucho que queramos poner más renovables, en 20, 25, incluso 30 años, siempre
Además, aquí en Canarias las energías que usamos verdes son interrumpibles. Si se va el viento o no hay sol ese día, pues tenemos que poner las energías convencionales. En ese periodo de transición, el gas natural contamina muchísimo menos que el fuel oil. Es decir, que yo creo que el que nuestro coche verde contamine a que reduzcamos los efectos del cambio climático, nuestra contribución pasa porque el mix energético disminuye. Y otra pregunta que tú me hacías, sí, efectivamente, también una alternativa a los actuales coches que utilizan gasolina o diésel es usar gas. Es decir, de hecho, por ejemplo, en Brasil hay coches que usan gas y otros que usan etanol incluso, ¿no? Es decir, hay alternativas más verdes. Pero importante y muy importante, hay que adaptar las redes. Yo no puedo coger y decir, ahora hay, claro, eso va a ir despacito. Nosotros hemos hecho un estudio de 55.000 coches en la isla de Tenerife. Sí podrían reducir de una manera importante en un 15% las emisiones de CO2. Es decir, que la contribución es interesantísima. Y además, por lo que tú dices, sería muy deseable que todas las centrales de producción eléctrica que actualmente funcionan con fuel, por ejemplo, pudiesen hacerlo con gas, como ya lo hacen los motores de muchos barcos, ¿no? Sí, el gas natural en la isla de Tenerife y Gran Canaria, por los que ya están instalados los ciclos combinados, sí es factible. En las islas pequeñas no, porque por motivos de economías de escala, lo que debe haber son motores diésel de momento, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que nosotros contribuyamos a hacer más verde la energía que consumimos. Y lo que me comenta de los barcos es que ya de hecho hay planes de que los ferries de aquí a X años funcionen con gas natural licuado, porque los barcos que utilizan fuel contaminan mucho. Voy a poner un dato que ya lo dije en una charla que dimos en Las Palmas, que en lo que son óxidos de azufre y lo que se llaman partículas, un contenedor, un portacontenedores de estos grandísimos, contamina el equivalente a 50 millones de coches diésel. Es decir, que estamos hablando, y los daños en que hay, sobre todo en Asia, que hay estudios hechos, porque allí los barcos entran a los muelles, y no es como aquí, que cambian el fuel y ponen un fuel más limpio. Usan el más sucio de todo, pues ocasionan al año millones de muertes. Es decir, que el tema de la contaminación es importante. Y una ventaja que tiene el coche eléctrico también es que en la ciudad, a igual nivel de contaminación, hombre, mejor un coche eléctrico porque no emites en la ciudad. Y además, y además es menos ruidoso para las ciudades. Ahora también te digo una cosa, menos ruidoso, y si la gente sigue con el teléfono móvil y los tal, cualquier día atropellan a todo el mundo, porque el coche eléctrico no se escucha, que es una ventaja. Pero cuidado, porque vayas despistado. Eso es cierto, sí. De hecho ya hay fabricantes que están anunciando hasta generarle ruidos artificiales para evitar ese tipo de mercancías, ¿no? Muy bien, Juan Alberto, ¿qué nicho de mercado se le abre a los instaladores eléctricos en un escenario en el que el vehículo eléctrico empieza a ganar importancia y tenemos claro que se va a incrementar de manera importante en los próximos años, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, para nosotros la verdad es que al contrario a lo mejor que para los mecánicos inicialmente, porque yo en tu caso sería más optimista de lo que tú lo has sido. Simplemente yo creo que ustedes tendrían que evolucionar, pero vamos, que supone un acicate también para ustedes muy importante. Pero desde el punto de vista de los electricistas se abre un importante nicho de trabajo, puesto que recordemos que el reglamento electrotécnico de baja tensión, que es nuestro VADEMECUM, ha sido variado específicamente por la aparición del vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga. No solamente se crea una nueva instrucción pura y exclusivamente para él, sino que modifica 4 de las ya existentes. Si tenemos en cuenta que la anterior modificación del reglamento electrotécnico de baja tensión era del año 2002 y la anterior era del año 72, el que pocos años después aparezca y se modifique un reglamento por la aparición del vehículo eléctrico ya da a entender lo importante que es de esto. Los instaladores eléctricos evidentemente tenemos que crear esas instalaciones eléctricas que en un principio son instalaciones de las que ya venimos haciendo normalmente, solo que esta vez en lugar de alimentar una piscina, en lugar de alimentar cualquier otro sistema, alimentará la infraestructura de recarga. Y luego, posteriormente, una vez que estén esas infraestructuras instaladas, somos también los encargados de mantenerlas y también gestionarlas. Sabemos que desde el año 2010 la liberalización de la comercialización de la energía está libre en este país
y los instaladores eléctricos también hemos accedido a ella. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los instaladores asociados a Sinelte, a través de Fenienergia. Entonces, Fenienergia hoy le da también al cliente y a nosotros una herramienta que es la de ser gestor de carga. Por tanto, es otro camino que tenemos los instaladores eléctricos. Fenienergia hoy por hoy es el único call center que funciona 24 horas, 365 días al año, que ya funciona, que ya tenemos la tecnología. Yo ayer oí hablar a representantes políticos de que es importante que esas infraestructuras de recarga sean lo más estandarizadas posible, sean lo más abiertas posible, para que no causar al conductor de vehículo eléctrico un contratiempo de a ver qué tarjeta utilizo para recargar, a ver qué dispositivo utilizo aquí o qué dispositivo utilizo allá. Y Fenienergia hoy tiene un sistema totalmente abierto que puedes cargar desde con una tarjeta de radiofrecuencia de las que tenemos de la propia compañía o cualquier tarjeta de la entidad bancaria o una aplicación móvil, con lo cual esa tecnología está. Yo incluso oigo a los políticos decir como que eso hay que esperar por eso, ¿no? Eso está ya y nosotros la tenemos operativa. Entonces, desde ese punto de vista, las expectativas que se nos abren son grandes, son grandes. Y después, si a eso le suma, que es otra cosa que he oído aquí en esta mesa, lo de quizás habría que preguntarle a un conductor de vehículo eléctrico, es que el que prueba un vehículo eléctrico es el que realmente sabe cómo funciona un vehículo eléctrico, y una vez que te familiarizas con él durante un periodo que no es muy largo, a lo mejor una semana, ya tú sabes lo que puedes hacer con ese vehículo, lo que no puedes hacer, cambias un poco la mentalidad y no supone ningún acicate. Yo, además de pertenecer a Sinelte, soy conductor asiduo de vehículo eléctrico, además para mi empresa, porque yo no concebía el ir a visitar a un cliente para hablarle sobre un punto de recarga sin aparecer por allí con un vehículo eléctrico. Entonces, al principio, incluso digo, yo creo que me estoy tirando a la piscina, no sé si tiene agua o no tiene agua la piscina. Pero una vez que lo utilizas, ya estoy más convencido que cuando lo compré. No supone ningún problema, hombre, depende de a lo que te dediques y qué es lo que hagas. Pero el utilizar un vehículo eléctrico en esta isla, por ejemplo, donde todo el mundo hablaba incluso de que la orografía de la isla iba a ser otro acicate más para los conductores de vehículos eléctricos, para nada. Todos sabemos que si subimos, luego tendremos que bajar, y una de las particularidades que tiene el coche eléctrico es que bajando regenera aprovechando la frenada del vehículo. Por tanto, llevo año y medio conduciendo vehículo eléctrico, no he tenido nunca que recargar jamás fuera de lo que es mi domicilio particular, y yo creo también que el vehículo eléctrico viene a compensar, al menos de momento, a lo mejor a largo plazo habría que tener en cuenta lo que ha dicho el profesor, pero otra cosa importante del vehículo eléctrico que vendría a compensar la curva de la central generadora, ya que recargando en las horas valle, o supervalle en este caso, en ese momento no hay consumo en las viviendas. Si tienes un vehículo eléctrico no tienes ni siquiera que ampliar la potencia que ya tienes contratada, porque con la que tienes de 1 de la mañana a 7 de la mañana, que es el periodo supervalle, ni siquiera tienes que incrementarlo. Entonces, a largo plazo se podría dar eso si la penetración del vehículo eléctrico llegase a tener valores incluso que desborden las previsiones del gobierno. Habría que ir planteándose el nuevo dimensionamiento de las líneas de distribución. Pero en un principio yo lo que veo son, digamos, datos objetivos ya hoy en día y beneficios. Estos días y esta semana he oído hablar tanto a representantes del gobierno central como del gobierno autonómico, que si no fomentamos la penetración del vehículo eléctrico, difícilmente se va a cumplir con el protocolo de Kioto y con los acuerdos internacionales que este país tiene firmado. Y depende, o sea, creo que no los vamos a cumplir, pero depende de que nos aproximemos de la penetración que tenga el vehículo eléctrico. Por eso la prisa que se están dando ahora desde el gobierno central por implementar más ayudas, que el plan Movea, que ahora ya le han cambiado el nombre 2 o 3 veces para intentar adaptarlo a muchas cosas, y va por ahí, va por ahí. Se han dado cuenta ya desde las altas esferas que realmente una de las cosas que hay que potenciar son los vehículos eléctricos como medida correctora del cambio climático. Sale más caro pagar las multas, ¿no?, por exceso de contaminación que ayudar a generar las infraestructuras y a comprarlos y adquirir los vehículos eléctricos, ¿no? Y tú crees, estas infraestructuras que tú dices que hay que generar, por ejemplo, en la comunidad de vecinos, donde evidentemente hay garajes compartidos y evidentemente llegará un momento que se supone que en ese
aparcamiento, pues habrá muchos coches conectados cargando por la noche. Posiblemente esos edificios sí requieran de un aumento de la potencia contratada. ¿Crees que esto va a suponer mucha inversión? Exacto. Porque evidentemente habrá que buscar ayudas, ¿no? Habrá que buscar ayudas, claro, subvenciones, financiación para que se animen a hacer esto, ¿no? Claro. Independientemente de que vuelva a insistir que el vehículo eléctrico cargaría unas horas o por la noche donde el consumo en el resto del edificio baja, habría que revisar las instalaciones, eso siempre es adecuado, revisar las instalaciones, las siempre contraídas y llamadas revisiones periódicas que no se llevan a cabo nunca, están ahí pero nadie las lleva a cabo, pues habría que tenerlas en cuenta y habría que revisar cuál es la línea general de alimentación que alimenta ese edificio y si, aunque recargue el vehículo eléctrico en esas horas, pues cuando se sumen esos consumos va a sobrepasar el dimensionamiento que tienen actualmente las líneas generales de alimentación a los edificios. Y después, en cuanto a instalar las infraestructuras, el reglamento describe cómo se ha de hacer esas instalaciones y, por ejemplo, la gente que está pensando, ¿y cómo se lo digo yo a mi comunidad de propietarios? Se me van a negar. Ahora mismo sabemos que no se puede la comunidad de propietarios negar a la instalación de un punto de recarga, porque lo único que hay que hacer es comunicarlo. Evidentemente, el coste de implantar esa infraestructura para uso particular debe ser asumida por el usuario, ¿no? Y las previsiones ya están que las nuevas edificaciones hay que contemplarlas ya a partir de un número determinado de plazas de garaje, ya hay que dejar previstas las infraestructuras para el vehículo eléctrico, ¿no? Muchas gracias, Juan Alberto. No sé si alguno, no sé cómo estamos de tiempo con la organización, si nos queda todavía un poquito de tiempo. A mí me preocupa lo que estaba diciendo Juan Alberto, ¿no? De que como usuario que cuando lo pruebas te guste. No como persona, sino como empresario. Te puedo decir, es que cuando pasas a conducir un vehículo eléctrico y luego por necesidad o por lo que fuera tienes que conducir un vehículo térmico, te parece que regresas al pasado 10 años, como mínimo. Vuelves al pasado. Yo creo que pasa como cuando pruebas un coche automático. Al principio es un coche automático, a mí dame una buena palanca a cambio, un embrague y tal, pero cuando lo conduces todos los días un coche automático dices, esto es una comodidad. Es una comodidad, me imagino. Una cosa interesante, que a lo mejor es un paso posterior, pero cuando haya, digamos, un gestor de carga, o como se llame, que además tenga smart meters, es decir, medidores inteligentes, el coche cargue no cuando lo conectes, tú lo conectas permanentemente a la red y carga cuando ya el sistema es cuando menos demanda hay. Y al revés, el coche eléctrico no será el que demanda energía, el que entregue la energía. Serviría como un almacenador de energía que aplanaría la curva de carga. Eso posiblemente todavía tienen que avanzar, sobre todo lo que son las redes inteligentes. Habría que a lo mejor firmar unos contratos para que tú te comprometas a que llegues a tu casa o al trabajo, tú enchufas el coche y el coche, según esté la demanda del sistema, carga o ofrece energía a la red aplanando la curva de carga. Eso sería ya... Es que eso que comentas, yo insisto, también ya es una realidad sí. A corto plazo. El año Nissan, por ejemplo, que es el principal fabricante, por ejemplo el Nissan Leaf, que es el coche eléctrico más vendido en el mundo y además tiene un segundo de gama industrial, ya lo va a implementar en sus nuevos vehículos a partir de los, no sé si el nuevo Leaf que ya viene de 40 kilovatios o el que viene a mediados de año de 60 kilovatios, ya va a implementar esa oportunidad de que tú inyectes a la red de tu vivienda el exceso que tiene que no has consumido hoy después de llegar a casa. Sí. O sea que si tú has cargado por la noche, en lo que yo digo, en esas horas supervalle, luego al cabo del día haces un recorrido que no lo has consumido todo, te da la posibilidad de inyectarlo a la red de tu casa. Entonces, eso que comentas ya también es una realidad que ya Nissan tiene la tecnología, por ejemplo, y solamente hace falta que la fabricación en escala, ¿no? Tú sabes que a veces la tecnología está, pero después tiene que adaptarse a la sociedad. No, por supuesto. El tema a veces es ese, no es que esté la tecnología, que está, es que la gente se acostumbre al uso. Y usarla, ¿no? Y después, otra cosa que se comentó aquí al principio es que, digamos, la autonomía que se ofrece hoy ya a los vehículos, ya está en los 200 kilómetros y el próximo año, con la aparición de distintos modelos, ya sobrepasas esos 200 kilómetros. En un principio, yo donde me centro, que es la isla de Tenerife,
un poco la situación ya se empieza a resolver en cuanto a quitar la ansiedad que la gente tiene, porque lo principal es el miedo. Me comentabas que habías ido a La Gomera con la, la NV, sí, ¿no? sí, yo con mi furgoneta, digamos, vamos, yo me muevo en el área metropolitana, llego hasta el polígono de Weimar, yo baso mis trabajos profesionales en los 3 polígonos industriales, el polígono de Weimar, polígono de Los Majuelos, el polígono del Mayorazgo y después también en la vertiente norte, me muevo por la vertiente norte. No tengo que recargar sino únicamente por la noche, vale. Pero si en algún momento he querido ir al sur, sé que puedo ir al Médano y volver sin ningún problema y a 100 km/h, no bajo la velocidad y a 100 km/h. Y he ido hasta el Hierro para participar en algún evento también de este tipo que fomente el vehículo eléctrico. Y yo te puedo decir que yo he salido de mi casa en Santa Cruz, he llegado a Los Cristianos, he llegado a Valverde, he subido hasta Valverde donde lo dejé por la noche por 60 céntimos. Pero fuiste a Valverde con el ferry, no irías por Sí, el mar, no, evidentemente. Supongo que... Y había una cosa, una previsión que tenía, que es que para mentalizar, no lo necesitaba en ese momento, ¿no? Pero para mentalizar también a las navieras, llamé por teléfono previo y le dije que necesitaba cargar. Para que cargar en el barco. Para cargar en el barco. Cosa que luego me permitieron, amablemente me permitieron, pero es no es tan usual para ellos, que cuando enchufé el coche, lo conecté y luego me fui hacia arriba, ellos cuando cierran las bodegas el coche se quedó sin corriente porque no lo pensaron, ¿no? Con lo cual no cargué. Y después fui hasta Valverde y en Valverde cargué, pero yo fui realmente por 60 céntimos desde Santa Cruz hasta Valverde. ¿Vale? Muy bien. Eso es impensable en un vehículo de combustión. Desde luego que sí, desde luego que sí. Juan Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Imagínate Ya cómo vamos, ya tendríamos que estar cerrando incluso el Congreso, pero bueno, yo creo que como tú veas, Alberto. No sé si alguno de los compañeros que tenemos en la mesa quiere añadir algo más. Víctor, Paco. Paco, Juan Alberto. Pues nada, yo creo que básicamente hemos tocado todos aquellos asuntos, ¿no? que nos preocupan a todos. Seguramente habrá muchísimas cosas más de las que hablar, pero eso ya será para otro congreso o para otra reunión en la que tengamos el privilegio de tenerlos a ustedes y a todos los congresistas. Muchas gracias.